Ok, le damos la bienvenida al señor general en servicio pasivo Wagner Bravo Jaramillo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Qué gusto enorme. ¿Cómo le va? Le saluda Alberto Quintana. Estoy junto a Verónica Landeta. Y lo primero, siempre cuando tratamos el tema de la seguridad, se debate, se analiza, ¿no? La participación, la necesidad del aporte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Mayoritariamente la gente dice es necesario que salgan al patrullaje, a la ayuda, los integrantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para coordinar con la policía todas estas acciones en un momento en que tenemos esta arremetida de bandas criminales. Pero siempre también es el debate hasta qué punto deben de participar. Nos gustaría tener de arranque su opinión con respecto, en las actuales circunstancias, su opinión respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en este rol. Bienvenido, buen día. Buenos días, Alberto. Buenos días, Verónica, y a quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, el Estado somos los 18 millones de ecuatorianos y la Constitución nos permite organizarnos en diferentes funciones para que esta estructura estatal de la nación ecuatoriana pueda funcionar en el cumplimiento de los objetivos que tenemos en la Constitución. Y es de ahí que en el artículo 158 determina exactamente cuáles son las funciones de Fuerzas Armadas y las funciones de la Policía Nacional. Fuerzas Armadas, la defensa del Estado ecuatoriano en cuanto a su soberanía y el territorio nacional, y la Policía Nacional en cuanto a una seguridad integral interna y también a la seguridad ciudadana. Pero en este momento no está pasando simplemente que tenemos un problema de delincuencia común. En este momento está pasando un problema del crimen organizado, de un narcoterrorismo, de un terrorismo urbano y también de esos delincuentes comunes que están de una u otra forma con el mal ejemplo del crimen organizado, migrando a ser grupos de delincuentes muy avesados, se podría decir en el argot popular, que ya no están robando, ya no están arranchando, ya no están quebrando ventanas de los vehículos, simplemente pues están matando a los ecuatorianos. Y eso hace que si hemos migrado de una inseguridad ciudadana a un ataque del crimen organizado, el Estado, y en este caso el presidente de la República como máxima autoridad de este Estado, tiene que emplear todos los medios que sean necesarios para brindarnos lo que dice el artículo 3 de la Constitución: territorio de paz, cultura de seguridad, con democracia, libre de corrupción, con justicia social, con integridad, etc. Entonces, si nosotros en un determinado momento nos ponemos en los zapatos, por ponerlo así, del presidente de la República, él tiene que hacer uso de todos los medios que tiene esta organización de nuestro Estado. Y todos los medios son policía, Fuerzas Armadas, ciudadanos, medios de comunicación, empresarios, el sistema judicial, el legislativo, para poder contrarrestar este ataque. Entonces yo creo que una de esas políticas que ha puesto el presidente, que se vuelve una política pública hace una semana o dos, es el porte de armas. Y la ciudadanía, por esa alta confianza que tiene en el trabajo de sus Fuerzas Armadas, que siempre han estado al servicio de la sociedad, está pidiendo que las Fuerzas Armadas ayuden. Y también hay una fortaleza jurídica. ¿Por qué? Porque también el artículo 158 determina de que Fuerzas Armadas y Policía son instituciones protectoras de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Es decir, que en el artículo 83 están mis derechos y en los siguientes artículos, más o menos como 114, están mis garantías y mis libertades. ¿Cuáles son las instituciones responsables de proteger eso? Fuerzas Armadas y Policía. Por eso me parece que es muy adecuado la pregunta que hizo el presidente hace unos 6 meses, a ver si las Fuerzas Armadas complementariamente en el tema de seguridad ciudadana puede apoyar a la Policía Nacional. Correcto, o sea, en una circunstancia extraordinaria, soluciones extraordinarias, ¿no? Porque, claro, a todos nos gustaría estar en una sociedad de paz, de tranquilidad, donde podamos desarrollar nuestras actividades personales, familiares, laborales, productivas, etcétera, etcétera. Pero esta es una situación extraordinaria y lo que veíamos en algún momento es que hay quienes buscan requisios,
buscan hasta pretexto como para decir no, pero si no actuamos con contundencia, con potencia, nos van llevando en peso. En esa medida le consulto, general, justamente se vuelve necesario también que las otras entidades que forman parte de esta estructura denominado Estado también actúen al unísono. O sea, ya hemos hablado del rol de las Fuerzas Armadas, pero hablando de la administración de la justicia, es necesario que también vayan encaminándose en el mismo sentido. Corte Nacional de Justicia, Ministerio Público, Corte Constitucional, pasando por supuesto desde el legislativo a todas las instancias que integran el Ejecutivo e incluso los gobiernos locales, ¿no? Así es. Recordemos también que el artículo 3 habla de seguridad integral. Y en el año 2003, la Conferencia Hemisférica de Seguridad nos hablaba de que las amenazas, preocupaciones y riesgos de la seguridad eran multidimensionales. Es decir, que ya no nos estábamos enfrentando a las amenazas o preocupaciones conocidas, sino que iban a aparecer otras, como ha aparecido los ciberdelitos, como ha aparecido esto del sicariato en el Ecuador, porque antes en otros países sí lo había, las vacunas, las extorsiones. Y eso tiene una serie de causas, y esas causas son las que hay que atacar. En este momento, con la acción de policía y Fuerzas Armadas, que me parece muy bien que Fuerzas Armadas ya entren con todo el poder de la ley y de las armas, como lo había dicho el general Alexander Le Boyer, creo que el día viernes en Esmeraldas, es necesario poner mano dura, es necesario poner mucha mano dura, porque si no se nos están llevando al Ecuador. Pero las causas hay también que eliminarlas. Entonces voy a poner un ejemplo, si me permiten. La causa de la delincuencia común es que no tengo recursos, no tengo trabajo, que estoy sin educación, que estoy sin salud. Entonces, esas causas para eliminar esa delincuencia común hay que atacarlas. Y ya no es solamente el empleo de Fuerzas Armadas y Policía. Tiene que entrar el sistema educativo, tiene que entrar el sistema de salud, tiene que entrar el sistema del MIES para la protección de la ciudadanía. Y así tiene que entrar diferentes leyes del trabajo, el Ministerio del Trabajo, para poder solucionar esas causas. Pero en cuanto al crimen organizado, que desde mi punto de vista tiene una causa principal, que es la producción de cocaína en Colombia y en el norte del Perú, eso también tiene que ser atacado. Tiene que ser atacado porque si no en este momento con Fuerzas Armadas y Policía y con todas las acciones que están haciendo, lo único que hacemos es defendernos. Pero nos siguen atacando y este crimen sigue creciendo. Eso es lo que se llama seguridad integral. ¿Y qué quiere decir la seguridad integral? Que hay que sumar a todos los actores de esta sociedad, todos los actores de los ecuatorianos, de estos 18 millones de ecuatorianos que somos, para que pongamos nuestro aporte, nuestro grano de arena, como se dice, para lograr evitar que el crimen organizado se nos lleve al país. ¿Qué es lo que hicimos con la COVID-19? En una pandemia nos dijeron, ciudadano, por favor, 2 metros de distancia, lávese las manos, póngase alcohol, use mascarilla, y yo lo hice. Y ahí estoy yo aportando la seguridad. Después que se aumentaron los médicos porque no había tanta facilidad en el área de medicina, se compraron vacunas, nos pusieron restricciones y una serie de cosas que todos apoyamos para derrotar a este pequeño y minúsculo enemigo que nos estaba acabando a los ecuatorianos. Eso es lo que hay que hacer ahora. Algo parecido, ¿Y eso ¿no? se hace? ¿Y eso dónde se hace? Se hace en lo que iba a haber ayer, que ya no hubo, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Por qué? Porque ahí concurren las máximas autoridades de los poderes del Estado. Ejecutivo, Legislativo, Corte Nacional de Justicia, los ministros de Relaciones Exteriores, ahora también hasta el director del SNAI, en donde se analiza o se debe analizar qué pasa. Pero no solamente qué nos pasa, porque ya con los medios de comunicación ya sabemos qué nos pasa, sino determinar cuáles son las causas para que cada uno tome su responsabilidad de cómo eliminar esas causas. En esa integración se deben tomar decisiones y se debe tomar también responsabilidades. Decir, yo voy a hacer esto, yo tengo que hacer esto para apoyar, y no después de una reunión decir, el Ejecutivo no hace nada, el Ejecutivo no hace nada, el Ejecutivo no hace nada. Es lo que ha pasado, es lo que ha estado pasando últimamente. Lamentablemente eso es, todo el mundo se endilga responsabilidades y no asumimos de manera contundente como Estado y como sociedad lo que nos está pasando. 7:14 minutos. Verónica Landeta con otras inquietudes para nuestro invitado.
Un buen día, don Wagner Bravo. Gracias por estar con nosotros conectados. Sí, hay que trabajar en esa seguridad integral y bueno, y usted muy buen conocedor de las estrategias, nos podría decir, por ejemplo, cómo podríamos avanzar rápidamente en eso, porque hay que dar respuestas, no a un largo plazo, sino a un corto plazo. Y definitivamente, ¿cómo ve usted? ¿Es disuasivo o realmente es contundente el operativo que se realiza hoy ya en las calles en conjunto con la policía y los militares? Le pregunto esto porque las personas, los ciudadanos comunes, sí ven como un resguardo mayor el tema de la presencia de los militares en las calles y particularmente en las zonas delimitadas ya como zonas rojas. ¿Qué opina usted? Y lo he pedido, que ya hay que poner mano dura. Hay que poner mano dura porque si no ponemos, y mano dura no quiere decir que los militares y policías van a salir a disparar a todo el ciudadano que pasa por la calle porque le queda bien o mal. Mano dura quiere decir que tenemos que realmente aplicar el poder del Estado para eliminar y minimizar estos riesgos. No hay sociedad en el mundo que no viva con violencia, pero los límites de violencia en el Ecuador han excedido lo normal permitido. No puede ser que Esmeralda esté con cerca del 60% de personas fallecidas por cada 100.000 habitantes, cuando lo normal podría ser 3-4%. O que en Guayaquil haya creo que ya cerca de 700 fallecidos y no va ni siquiera una cuarta parte del año. Entonces, una de esas medidas es el porte de armas. Y el porte de armas no es tampoco que van a armarse las personas civiles para comenzar a matar. Otra de esas medidas urgentes es el control efectivo de las cárceles. Así es. Ya no hay cómo decirles cárceles ni presos, como decían antes, por el derecho que tienen los ciudadanos, que han cometido un error. Pero el bien común de todos los otros 18 millones de ecuatorianos tiene que ser preservado. No es posible que en la cárcel de Loja se haga un motín porque yo, que soy el responsable del sistema de rehabilitación social, que tampoco existe, porque lo que estamos viendo es masacre más masacre, le tengo que movilizar a un detenido de una cárcel a otra porque creo que es lo más conveniente para que haya una armonía de vida. Y los jóvenes que están, o las personas que están detenidas, se ponen enojados, se ponen bravos. Imagínense el poder que tiene esa persona al interior de la cárcel. Por eso posiblemente le quisieron mover. Y enseguida, viene la revuelta. Un muerto en Loja, 12 muertos en Guayaquil. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿quién está tomando el control de las cárceles? Y lo mejor de todo, o lo peor de todo, es que sabemos que desde las cárceles es donde se ordena los sicariatos, los robos, el tráfico. Claro, eso ya lo sabemos. Entonces, la contundencia del operativo de los militares y la policía, punto 1. Mejorar el control de las cárceles, punto 2. ¿Qué más? El mejorar las leyes, o sea, que venga No puede ser que hoy que se le ocurrió a alguien que todos los jueces son multicompetentes, quiere decir que ellos pueden juzgar todo. Y estamos viendo de que entran personas con vacuna y porque no se crea hacinamiento, porque creemos que tenemos una gran garantía en la Constitución, démosle medidas sustitutivas. Y esas medidas sustitutivas no regresan los delincuentes y estamos viendo de que 30, 40, 50. Entonces el sistema judicial tiene que ponerse fuerte y decir se cumple de esta forma. Y si es que es muy garantista la Constitución, entonces cambiemos la Constitución. Porque si no hay un norte, no hay una regla, no hay una norma a seguir y todo está disperso y hay una anarquía y pensamos que todos tenemos derecho a hacer lo que querramos y nadie me puede observar, entonces no caminamos. Hay que mejorar el sistema judicial, claro, ¿cierto? Sí. Entonces... Hay que mejorar las instituciones que hacen control. Hoy de mañana yo veía en una de la Agencia Metropolitana de Control de Tránsito que ante las motos que están en la noche allá en la Avenida de los Chiris en Quito, dice, no es mi competencia. Y entonces, ¿para qué tenemos esa agencia de control? Entonces, si no hay una unión, si no nos ponemos de acuerdo también las fuerzas del orden, todos aquellos, policía, fuerzas armadas, judicial, todos esos organismos que están en el COESCAF, en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, y cada uno coge su responsabilidad, todo el mundo se lava las manos. Entonces, ahí vamos a este plan de seguridad integral en donde nos digan a todos qué tenemos que hacer. Tenemos que mejorar ¿qué, Verónica?
La educación. Si estamos viendo de que hay una pérdida de principios y valores, entonces los jóvenes de 14, 13, 12 años están fácilmente siendo asimilados por la delincuencia, quiere decir que nos falta educación en valores, que nos falta formadores en educación para que le abstraigamos al ciudadano de la parte ilegal y le lleguemos a la parte legal. ¿Qué pasa con la minería ilegal? Tenemos el Ecuador, país de la canela, el oro, el dorado y la canela, decían los españoles de hace 600 años. Y no tenemos una agencia de control de minería que sea eficiente, donde hay mucha corrupción. ¿Cómo puede ser posible de que nos denuncian que hay retroexcavadoras en el río y cuando llega la fuerza ya no hay nadie? Quiere decir que se fuga la información. Claro, no, los vecinos del Perú nos ayudan en eso. ¿Y por qué hay esa minería? Porque simplemente somos, pero requete ricos, digo yo, disculpen la palabra, claro, en oro y diferentes minerales, pero el Estado no ha tenido la capacidad de poder controlar, organizar una explotación racional. Claro que sí. ¿Qué pasa con la Asamblea? La Asamblea debería estar como primer poder del Estado, pero que tiene el 6% de aceptación de la ciudadanía, pensando y poniendo prioridad. Y eso creo que debería ser lo principal, Verónica, que todos pongamos la prioridad a lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando es que nos están matando, que nos tienen secuestrados. ¿Cómo puede haber desarrollo? ¿Cómo puede haber comercio? Si porque matan en la esquina, vacunan en el otro lado, yo tengo que cerrar mi local a las 4 de la tarde. Entonces, 4 a 6 que las personas salen del trabajo, que es donde vendo el pan, el café, las comidas. Así yo estoy cerrado. ¿Cómo pago impuestos? ¿De dónde saco recursos? Y así se afecta a la economía y es todo un círculo. Solamente hay que hacer definitivamente, esa mirada que usted ha hecho es muy buena, es un análisis muy bueno, es una mirada así totalmente general de los puntos que debemos trabajar. Solo me gustaría saber, por ejemplo, en el primer punto, en el operativo que dan los policías y militares, ¿cuánto cree usted que tengamos que esperar para que un poco las situaciones se aplaquen? Y me refiero a temas de hechos violentos, robos, delincuencia. ¿Cuánto cree usted que nos demoremos? Solamente en el primer punto, ¿cuánto de efectividad nos podrían dar el primer punto, que es el operativo policías militares? Eso tiene dos objetivos, Verónica, desde mi punto de vista. Uno de percepción, por lo que decías tú y hace un momento, si no estoy mal, porque la gente ve y se siente un poco más confiable, entonces no tiene recelo. Eso es percepción. Entonces, si seguimos bajando la percepción de los ecuatorianos, qué bueno, porque vamos a comentar con nuestras actividades. Pero lo real es que simplemente estamos capturando al ciudadano que de una u otra forma se está movilizando en sus vehículos, con armamento o con cuchillos o qué sé yo. Aquí lo que hay que hacer fuerte, y eso va a tomar simplemente a mediano plazo, serán 3, 4 o 5 años. Esa es una medida disuasiva para este objetivo. ¿A dónde hay que ir, Verónica? Es a mejorar el sistema de inteligencia. ¿Por qué? Y permíteme 2 minutos, 5 segundos, perdón, en esto. Es que le capturo al conductor del vehículo que lleva coca, le capturo al delincuente que tiene armas de grueso calibre, le capturo a un vacunador, pero no le estoy capturando a la mente de ese grupo organizado que es el que está llevando y organizando todo esto. Porque no pensemos de que un delincuente ataca aquí, voy a poner el ejemplo de Loja. Se hace un motín en Loja, se hace un motín en Guayaquil, se hace un motín en las cárceles, y eso funciona porque Dios es grande. No es así. Atrás de eso hay un poder que son estas bandas de los delincuentes que están organizados. Hacia ellos hay que ir. ¿Y por qué? Si nosotros no tomamos el control de las cárceles, por ponerlo así, seguirán ordenando secuestros, sicariatos, etc. Entonces hay que ir a donde está la cabeza, y eso se hace con el sistema de inteligencia, para ir a los grandes carteles de la droga, para ir a aquellos que financian todas las retroexcavadoras de la minería ilegal, para ir a todas las mentes de los vacunadores que dicen que somos un grupo, porque si no le capturamos al pobre delincuente, que por necesidad puede estar metido o por novedad ahí. Entonces el sistema de inteligencia tiene que ser más efectivo. Eso sí nos va a dar un resultado en 6 meses, en 1 año. Pero ¿cómo fortalecer todo el sistema de inteligencia que nos dejaron dañado? Ya es hora. Ya seguimos hablando de un gobierno del presidente que no me quiero ni acordar, pero ya han pasado 6 años. Creo que ya es hora. Tiempo suficiente, no podemos seguir viviendo, es que era así, era así, era así. Ya es hora que fortalezcamos estas partes
que son importantes en la seguridad, Verónica. Mil gracias, claro, Alberto. Hay que darle la vuelta a la página, general, y definitivamente no actuar con contundencia y con medidas integrales. Usted le ha pegado una revisión, una peinada completa a los diferentes aspectos, porque es cierto, hay que atender ciertos temas de lo social. Por un lado, el tema de la rehabilitación carcelaria, de la rehabilitación penitenciaria, es algo que no existe simplemente, eso hay que reconocerlo. Pero lo otro hay que enfrentarlo, y como decía Esmeraldas, el general Alexander Le Boyer, me ha retumbado en los oídos el fin de semana estas expresiones del comandante de la jefe, el jefe de la comandancia de tarea conjunta allá en Esmeraldas, ¿no? En el sentido de que es hora de actuar de manera enérgica. Aquí hemos estado con muchas contemplaciones y hay que actuar con mucha energía. Gracias por la generosidad del tiempo, general. Gracias por atendernos. Esperemos que lo que ustedes hacen, que de paso, con respeto, solo 30 segundos, es cultura de paz. Tenemos que poner en la vida diaria de los ecuatorianos, conversar qué tenemos que hacer, cómo tenemos que apoyar. Y en este caso, si va a haber mano dura, primero pedirle a las Fuerzas Armadas que si se ha dicho que se va a poner mano dura, sea realmente mano dura. Que no vayan a venir los señores de los derechos humanos, que el pobre delincuente, que sí tiene derecho a la vida, sí tiene derechos humanos, pero el bien común de aquellos que están siendo asesinados y el derecho del asesinado es mucho más. Y pedirles a los ciudadanos también que no seamos parte del crimen organizado, porque cuando compramos cosas robadas, cuando vemos que al lado hay delincuentes que están armados, cuando vemos que consume drogas y no decimos nada, estamos siendo parte. Así es. Creo que todos tenemos que hacer una gran cruzada y eso nos podrá dar al corto y al mediano caso resultados. Si no, simplemente la anarquía se está llevando a nuestro Ecuador, somos un país invivible. Muchas gracias por la Gracias, general. Es Wagner Bravo Jaramillo, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, justamente revisando este tema tan sensible. Son las 7:26, saludando.